El texto hoy viene de Marcos capítulo 7, versículos 24 a 37. Oiga la palabra del Señor. Desde allí Jesús salió y fue hasta la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie supo que allí estaba. Pero no pudo escapar noticia, sino que una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo inmediatamente escuchó acerca de él y vino hincándose a sus pies. Ahora esta mujer era gentil, de origen sirofenicia. Ella pidió que echara fuera el demonio de su hija. Él le dijo a ella: deje primero que coman los hijos, pues no es justo tomar la comida de los hijos y tirarlo a los perros. Pero ella le contestó: Señor, aun los perros bajo la mesa comen las migajas de los hijos. Él entonces le dijo: por decir esto puede ir, el demonio ha partido de su hija. Ella fue a casa y encontró la niña acostada en la cama, el espíritu habiendo ido. Luego regresó desde la región de Tiro y fue por medio de Sidón hacia el mar de Galilea en la región del Decápolis. Le trajeron a él un hombre sordo que tenía un impedimento en su habla y pidieron que tocara a él. Lo tomó al lado en privado, lejos de la multitud, colocó sus dedos en sus orejas, en sus oídos, cuspió y tocó su lengua. Luego miró hacia el cielo y le dijo: Ephphatha, que quiere decir sea abierto. E inmediatamente sus oídos se abrieron, su lengua fue dada libertad y él hablaba perfectamente. Entonces Jesús les mandó a que no dijeran nada a nadie, pero lo más que lo ordenara, lo más celosamente lo proclamaban. Estaban atónitos sin medida, diciendo: Él ha hecho todo bien, hace aún que los sordos escuchen y que los que no pueden hablar, hablen. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Es muy humano, parece, categorizar a personas, colocando a cada cual dentro de categorías. Queremos dividir la gente por tantos ángulos, tantos medios. Decimos que lo que importa es a dónde uno ha estudiado, en qué país nació, a quién nació, qué idioma habla, cuál su formación, en cuál escuela estudió. ¿Quién son sus padres? ¿Qué hace para su trabajo? ¿A dónde uno hace sus compras? ¿Qué cantidad de recursos maneja? Y hacemos tantas categorías y luego decimos: bueno, si una persona responde a estas preguntas de la misma forma que yo, entonces esta persona tiene dignidad, tiene valor. Lo más que nos asemejamos, decimos: estos son mi tribu. Pero Jesús nos llega diciendo: ame hasta sus enemigos. Y en tal contexto, ¿por qué tendríamos aún
tales categorías del otro. Porque de acuerdo a la gracia, la bondad, misericordia y compasión de Dios, todos carecemos de compasión y gracia. Ningún de nosotros es digno. ¿Por qué entonces continuaríamos a usar esas definiciones de exclusión? Jesús había estado hablando de la puridad ritual. Había dicho a sus discípulos que no es lo que entra en la boca de uno que lo contamina, que lo hace impuro frente a Dios. Dice, lo que contamina a alguien es lo que sale de él. Sus acciones, sus actitudes, su forma de pensar e interactuar con los demás, son esas cosas que le hacen impuro, indigno. De veras había cierta base para las leyes, las reglas de puridad religiosa, puridad ritual. Estaban diseñados tales reglas para crear una distancia entre el yahvismo y los cultos de fertilidad a los ídolos alrededor. Todo que tenía conexión con vida y muerte, nacimiento, con animales que no se encajaban bien dentro de las categorías más apropiadas o más definidas de la naturaleza. Todo eso era considerado impuro y contaminación excluiría uno de su participación en los cultos públicos, en la adoración pública a Yahvé. Porque no querían contaminar la adoración a Yahvé con la idolatría que cercaba a los judíos. Hasta ahí todo bien. Pero en medio de un contexto donde la gente no estaba procurando sincretismo con los cultos de fertilidad, esas normas continuaban siendo utilizadas, pero ahora impregnadas con otro propósito. Un propósito de exclusión. De defender que la dignidad de algunos era más que otros. De definir que unos eran superiores y los demás no deberían aproximarse por ser indignos, por no merecer audiencia con Dios. Jesús negó todo eso y luego salió con sus discípulos en una jornada saliendo de la tierra de Israel, yendo a Tiro. Tomando un camino donde todos que ellos encontraban se podía presumir que eran impuros, supuestamente indignos. Y allá en Tiro Jesús entra en una casa gentil, aparece. Entró en una casa impura, lo que no era legítimo para que hiciera un judío. Y allá se depara con una mujer sirofenicia, cuya hija había sido atacada por un espíritu inmundo, dice el texto. Y Jesús le demuestra compasión, gracia, misericordia.
declarando no apenas en palabras, sino también en hechos, de que contaminación con lo que se llama impureza no tiene poder sobre Dios. Que Dios no es controlado, dominado de cualquier forma por nuestros delitos, nuestros pecados, nuestra impureza, nuestra debilidad. Hace años estaba leyendo un texto teológico con mis alumnos y deparamos con un teólogo diciendo que Dios es alérgico al pecado. No. El pecado no tiene ningún poder, ninguna acción que pueda regir sobre Dios. Cuando yo tengo contacto con algo perante el cual yo tengo una alergia, esa sustancia tiene poder sobre mí. Tengo que defenderme y mi cuerpo no sabe cómo hacerlo. Pero rodeado de impureza ritual, en una casa gentil, en una tierra gentil, frente a una mujer gentil cuya hija está atormentada por un espíritu inmundo, Jesús proclama gracia, misericordia, la compasión de Dios. Sin cuestionar mérito, pureza, dignidad. De inicio, sí, Jesús utiliza una frase bien judía diciendo, no se toma la comida, la carne de los hijos para tirarlo a los perros. Un perro que come cualquier cosa hasta regresando a su propio vómito. Un animal considerado inmundo. Porque no obedecía ninguna regla de puridad. Pero Jesús ve más allá de esta frase. Que esta mujer viene a Él no reclamando dignidad, sino reclamando necesidad. Y en base de esto, Jesús le ofrece perdón, misericordia, compasión, gracia, sanidad para su hija. Diciendo, ve, por esta palabra de fe, tu hija ya está bien. Luego salió Jesús de esta casa, continuando su peregrinaje, regresando a la tierra de Galilea, sino que por medio de un paseo muy complicado para llegar. Manteniéndose en tierras ajenas, pasando por la región de Decápolis, fuera de Israel aún, hasta que le traen a él un hombre sordo, que no puede hablar bien, pidiendo misericordia, compasión, gracia. Otra vez lo llama de lado para que los discípulos vean que aún en esa tierra Dios tiene compasión y misericordia.
para una gente considerada inmunda, indigna por los judíos. Demuestra que la gracia de Dios no tiene esas fronteras, no obedece nuestras categorías para aislar gente diciendo o llamándoles otro, sino una gracia que se extiende a todos por igual. ¿Por qué continuamos reclamando que nosotros somos de alguna forma superiores a los demás? Cuando las buenas nuevas de Jesús son que todos tienen acceso a la gracia y la compasión de Dios. No tenemos nada para reclamar que nos hace dignos de entrar a la presencia de Dios, pero podemos reclamar la gracia de Dios que se extiende aún hacia nosotros. No porque somos mejores o más dignos, sino porque tenemos un Dios compasivo, misericordioso, un Dios de gracia, que viene a nuestro encuentro con una compasión sin medida. ¿Hasta cuándo continuaremos utilizando y empleando categorías que aíslan a personas, que crean distancia entre nosotros y ellos, cuando por todos Jesús ha llegado? Jesús vino entregando su propia vida en compasión para que todos tuviéramos el mismo acceso a la compasión de Dios. ¿Por qué reivindicar algo que no alcanza la medida de su compasión?